dialogando con el padre Raúl Sánchez. Eufemismos y falacias. Eufemismo, pues una expresión que trata de decir las cosas que no duelan tanto. Se dice la verdad, pero de una manera que suene muy suave, que suene como muy respetuosa, políticamente correcta, muy diplomática, pero se está diciendo. Ese, digamos que es los eufemismos. Y las falacias son pues mentiras con apariencia de verdad, que lo que buscan es engañar. Bien, ese lenguaje está polulando en la Iglesia Católica de manera particular en nuestros jerarcas. ¿Y por qué el padre Raúl siempre tiene que hablar en contra de los jerarcas? No, yo no estoy hablando en contra de los jerarcas, sino que estoy hablando, ¿no?, de que los jerarcas utilizan este tipo de lenguaje en muchas oportunidades y que eso trae malestar a la iglesia. El padre Raúl habla diferentes temas, ¿no?, donde se defiende la Iglesia Católica, donde se comparten temas de apologética, donde simplemente tratamos de explicar y anunciar y proclamar pues toda la realidad y las noticias que corresponden y conciernen a la Iglesia, a su evangelización. Y como estamos en un mundo pues tan caldeado, tan convulso en estos días, pues es importante de tener un tiempo en este canal de alertar, de advertir las cosas que estamos viviendo. No podemos aceptar que palabras eufemísticas y sofistas dentro del discurso de la Iglesia, ni en su doctrina, ni en su enseñanza, porque no está bien, porque trae mucha confusión al pueblo de Dios. El Señor, en su palabra, siempre hacía este tipo de advertencias. Él hablaba de amor, hablaba de perdón, hablaba de misericordia, que quería misericordia en los sacrificios, muchas cosas hermosas que habla el Señor, obvio. Pero también el Señor tenía muchas palabras de advertencia, ¿no? Que ustedes, su levadura no sea como la de los fariseos, ¿no? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, pues dicen y no hacen. Ya sabemos lo que los mando como ovejas en medio de lobos, cuídense de que hay lobos metidos entre ustedes con piel de oveja y cosas de estas, ¿no? Lo que nos enseña Judas, hay personas que mejor ni tocarle la ropa por miedo a la contaminación. Siempre hay palabras de advertencias, ¿no? Aquel que siempre va a haber escándalos entre ustedes, pero si alguno de ustedes es causa de escándalo, es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se tire al mar. El Señor siempre nos alertaba, nos anunciaba, nos decía cosas, nos preparaba para la misión. Sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes, ¿ves? Y no se queda simplemente, sean mansos como palomas. Hay que ser mansos como palomas, porque hay que ser buenos. Hay que ser amables, perdonar, tolerar, aceptar, comprender, asumir, callar, no decir nada. No, él no decía eso. No, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes, porque sabía a dónde nos enviaba. Y cuando vayan a un lugar y no lo reciban, sacuden el polvo de sus sandalias y vayan para otro lugar. Y lo van a perseguir a ustedes de pueblo en pueblo hasta que les den muerte. El Señor siempre exhortaba. Bien, entonces hoy en la Iglesia Católica existe esa falsa predicación, ¿no?, eufemística y sofista de que lo importante es ir a la misión. Ir a evangelizar, sin hablar, solo con el testimonio. Todo eso es cosas que no corresponden a la enseñanza de la Iglesia Católica. Mire, y hace un daño impresionante. Yo me pregunto, ¿qué es lo que buscan todos aquellos que están trabajando el sínodo o el camino sinodal en Alemania? Son cosas, están trabajando aspectos que no corresponden a la enseñanza de la Iglesia Católica. Bendiciones a parejas del mismo sexo. Bendiciones a parejas, es decir, personas que están viviendo de esa manera y bendiciones. Bendiciones a parejas que vienen a adulterio, ahora llamada situación irregular.
La intercomunión, luteranos casados con católicos que puedan acceder a la Eucaristía, sin ellos, y ellos no creen que Jesucristo está, que el cuerpo de Cristo está en ese pan, y tampoco creen en la confesión. ¿Por qué? Porque como son luteranos y Martín Lutero acabó con los sacramentos, entonces se puede usted imaginar lo que están pretendiendo. Están mirando a ver si pueden ordenar a mujeres, sacerdotisas, diaconisas. Eso no corresponde a la enseñanza de la Iglesia Católica. Y hay silencios profundos y dejan avanzar todo ese trabajo. ¿Qué es lo que pasa allí? Llega un superior general de una comunidad de los jesuitas, el prepósito general de los jesuitas, padre Sosa, y suelta una perla hermosa, ¿no? Que el demonio no existe, que es una realidad simbólica. Y eso se soltó allí. El problema está que lo dijo él y lo dicen un montón de personas que piensan como él. Nos hablan de fraternidad, todos somos fraternos. ¿Y la fraternidad en qué consiste? ¿En qué se basa el ser fraterno? En que existe un papá. La fraternidad se comprende cuando existe un papá. La fraternidad no se entiende por los principios, los ideales, lo que nos une, los que nos conduce a un mismo proyecto, a un mismo ideal. El tolerarnos, el perdonarnos, el amarnos, el comprendernos, el caminar juntos. Eso no nos hace hermanos, porque eso lo viven los novios, los esposos, los amigos, los empresarios. En un grupo de trabajo se puede vivir eso. Pero lo que fundamenta la realidad de la fraternidad universal es la paternidad divina. Si no nos muestran al papá, yo digo, ¿qué fraternidad es esta? ¿Y por qué? Porque ¿quién es el único que nos puede mostrar al Padre? Cristo. A ese Padre de todos, ¿qué nos muestra a ese Padre de todos? Cristo. Yo soy el camino, el único camino para llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. El que me da a mí ve al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Ok? Fraternidad, fraternidad universal. ¿Y somos fraternos por qué? Porque nos entendemos, porque nos abrazamos, porque estamos listos para el selfie, porque concertamos, porque convenimos, porque firmamos, porque nos amamos, creo en el amor, vive el amor. No, no. Somos hermanos o somos fraternos. Es porque tenemos un papá. Muéstrame en ese papá. Todos aquellos que hablan de fraternidad universal, muéstrenos al papá. Y si ese papá que nos puede mostrar Cristo Jesús, ese papá es el papá de los musulmanes, de los chinos comunistas, de los que creen en la madre naturaleza, la madre tierra. No. Entonces, ¿de qué fraternidad se nos está hablando? Existe una fraternidad universal católica, claro, todos aquellos que por la fe y el bautismo se hacen hijos de Dios a través del Hijo, Jesucristo. Por eso el Señor nos muestra al Padre y nos enseña a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, es el católico, porque hay una referencia. Todos aquellos que por el bautismo y la fe, por la fe y el bautismo se hacen hijos en el Hijo, se hacen hijos de Dios. Entonces entienden la fraternidad universal católica. Pero no vengan con esos cuentos de fraternidad universal, porque tenemos los mismos ideales, los mismos principios. No peleemos, evitemos la guerra, abracémonos, concertemos, firmemos, pactemos. Muéstrame el papá. Una fraternidad universal sin paternidad divina. Todo eso son eufemismos, son falacias. Que la Iglesia Católica no ha entendido nunca la sexualidad humana porque un señor jesuita llamado James Martin se le ocurrió decir semejante perla. Y así como piensa él, piensa mucho, hasta el obispo Vera, que piensa igual a James Martin. Y cuando uno dice esto, entonces dice, no, por favor, no divida la Iglesia. No, si es que ellos lo están dividiendo, no yo.
2357, 2358, 2359, Catecismo de la Iglesia Católica expresa claramente lo que la Iglesia piensa sobre la realidad de la sexualidad humana y concretamente sobre la homosexualidad. Punto. Ya. No nos inventemos más cosas. Entonces vemos lo que pasa en Alemania, vemos lo que sueltan algunos teólogos. Entonces, Queiruga, por ejemplo. Entonces, ¿para dónde vamos? Para poder comprender la realidad actual de la Iglesia, tenemos que entender lo que significa la nueva evangelización. Nuevos métodos, nuevas formas, nuevo ardor, como nos lo enseñaba su santidad San Juan Pablo II. Pero hoy no quieren una nueva iglesia, hoy quieren un nuevo evangelio. Porque no quieren una nueva evangelización, perdón, sino un nuevo evangelio. Porque para tener una nueva iglesia hay que tener un nuevo evangelio. Así de sencillo. Los cambios que va a haber para la Eucaristía, va a haber cambios. Hemos tenido una serie de tropiezos, una serie de cosas con la Eucaristía, la cosa más pavorosa. Y entonces, yo simplemente hago eco de lo que he aprendido del Señor. Hay que anunciar y hay que denunciar porque con la serie de eufemismos, ¿no?, y falacias nos están envolviendo la realidad del Evangelio. Dicen que la Iglesia Católica pues prácticamente se desarrolló en virtud de unos hombres poco preparados y que pues esto es fruto prácticamente del azar. El Espíritu Santo guía, consolida, fortalece y anima a la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia es de Cristo Jesús. Él fue el que la edificó, edificaré mi iglesia. Punto. Es de Cristo Jesús. No es del Papa, no es del obispo, no es del cardenal tal. No es del sínodo de Alemania, ni de estos presidentes episcopales de esta conferencia episcopal. No son los dueños de Dios. No son los dueños de la iglesia. La iglesia está sostenida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu es muy claro, porque nos lleva al pleno conocimiento de la verdad. Pero como nos dicen que las verdades absolutas no existen, entonces se pregunta, si las verdades absolutas no existen, el que dijo eso entonces también está diciendo mentiras. Porque entonces esa afirmación también es susceptible de relativizarla. Si las verdades absolutas no existen, ¿quién me dice que esa afirmación no sea falsa? Sí, se cae de su propio peso, por su propio peso. Los eufemismos y las falacias se nos meten en la iglesia porque los eufemismos y las falacias lo que hacen es mover los hilos de los sentimientos impidiendo que la razón funcione. Ejemplos. Pobrecita, fue violada la niña. Va a soportar 9 meses ese trauma de llevar en su seno a un niño que fue prácticamente concebido a la fuerza y con violencia y aborté. Eso es lo que afirman las mujeres pro-choice. Mujeres católicas pro-choice, mujeres con derecho a decidir. Dígame si esas mujeres son católicas. Pero entonces nos pintan la cosa, nos muestran la niña de 12 años violentada, mancillada. Entonces, de esa manera, el eufemismo, la falacia, mueve el sentimiento y obnubila la razón que dice, un momento. Toda persona tiene derecho a la vida. Sí, pero es que esa no es vida, esa es una serie de células. Así, deje que pasen unos meses, unas semanas, a ver si son una serie de células. Es vida. Se forma un feto, crece, está desarrollando, nace un bebé. Un ser humano, desde el momento de la concepción. Por favor, no se deje
enmarañar más la cabeza. Si la iglesia no tuviera todo este montón de problemas, sería más fácil leer un salmo y decir, mire, el Salmo 23, el Señor nos conduce a esas fuentes tranquilas porque es el buen pastor. Aunque pasemos por cañadas oscuras, Él siempre va a estar con nosotros. Y muy bueno lanzar el mensaje. Pero hay algo que no debemos desatender, que cuando San Pablo nos invita a evangelizar, no, levántate tú entre los muertos, levántate tú que duermes. ¿Por qué nos dicen eso? Porque la iglesia en este momento está dormida. Y entonces es preferible hablar cosas que no nos comprometan. Si yo hablo cosas que no me comprometan, pues seguramente va a caer muy bien. Queridos hermanos, vamos hoy a desarrollar un tema muy bonito, muy bello, ¿no? En este tiempo donde se derrama el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a centrarnos más en el ardor del Señor. Vamos a fortalecer nuestras comunidades. Vamos a hacer más oración. Y qué hermoso, qué hermoso. Mientras el Padre en la homilía está diciendo barbaridades. No, hermanos. No. Creo que las cosas no son por ahí. A veces las comunidades están sin el sacerdote. El sacerdote de pronto les presta el salón y les deja hacer lo que el grupo desee. Hay otros grupos que prefieren que el sacerdote no esté allí. Y entonces ellos pueden desarrollar su propia teología, su propia espiritualidad, su propia liturgia, su propio catecismo, porque están dispersos, porque no está el pastor. Otros que buscan herir al pastor para que las ovejas se dispersen y así no creen tanto problema. No existe una verdadera espiritualidad y una realidad profunda de lo que es el Espíritu Santo en la vida de cada quien. Estamos en la Iglesia Católica, pertenecemos a la Iglesia Católica, hemos sido bautizados dentro de la Iglesia Católica por una fe y creemos en Cristo Jesús que edificó una iglesia. Y nosotros tenemos una realidad para santificarnos dentro de esta iglesia. Pero a veces buscamos hacer muchas cosas y no santificarnos. Es decir, ser santos. Y para poder ser santos uno sufre. Porque uno lleva la verdad. Y la verdad incomoda. Es mejor tocar los eufemismos y las falacias. Porque con las falacias usted engaña y con los eufemismos usted dice lo que quiere. Y nadie se siente ofendido. Entonces, ¿cómo hacemos? El Espíritu nos levanta, nos da la fuerza, nos da la valentía, porque ustedes no recibieron un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Fortaleza, amor y buen juicio. Y todo eso se entiende con frutos. Gálatas capítulo 5, verso 22. Unos frutos que le muestran a ustedes como un verdadero cristiano, un verdadero miembro de la iglesia que Cristo edificó. Y hay que denunciar. Hoy es tiempo de denunciar. Hoy es tiempo de hablar. Porque en mucho tiempo hemos estado callados, tapando, ocultando, no diciendo nada. No. Hay que hablar. Hoy en día hay que hablar. Y hay que decir. Y hay que exhortar. Y hay que conducir. Y hay que despertar a la gente. Y que no tenga miedo.
pero siempre basándose en la enseñanza de la Iglesia Católica, en su doctrina, en su magisterio. No buscando una nueva iglesia, sino buscando una nueva evangelización. No buscando un nuevo evangelio, sino ejerciendo la buena noticia del que tenemos. No más falacias, no más eufemismos, y no nos dejemos engañar. Si todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, y nos dejan las cosas así, entonces dice, eso es un eufemismo, es una falacia. Muéstrame el papá y entenderé que todos somos hermanos. Y para poder mostrarnos al papá no tiene que hablar de Cristo. Todos somos hijos de Dios. Ok. Muéstrame el papá de esos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que tener fe en Jesucristo y bautizarnos. Eso es doctrina católica. Aquí la clave está en el Padre. Si todos somos hijos de Dios, ¿quién es el papá? Si existe una fraternidad universal, ¿quién es el papá? Y para poder mostrar el papá de lo uno y de lo otro, tienen que hablar necesariamente de Jesucristo, que es el que nos condice al Padre, y es el que se nos hace hijos en Él, por la fe y el bautismo. Falacias, eufemismos, pongan mucha atención. Mansos como palomas, astutos como serpientes. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.